Muy buenos amigos, hoy os vamos a hablar de la occidentalización de China, un tema sobre el que se discute mucho en este país. Eso es, en China algunos expertos consideran que hubo 5 fases principales de contacto con la cultura occidental. La primera de estas fases se produjo gracias al desarrollo de la ruta de la seda entre las dinastías Han y Tang y puso en contacto a los reinos y al imperio chino con el imperio romano. La segunda fase tuvo lugar en la dinastía Yuan, que para los Han fue una dinastía extranjera porque implicó el dominio de los mongoles. Este es el periodo en el que se supone que Marco Polo llegó a China, aunque también lo hicieron unos cuantos misioneros. Y aunque el cristianismo ya había llegado a esta parte de Asia en la fase anterior, en esta su presencia se volvió algo más significativa. La tercera fase nos sitúa ya entre la penúltima y la última dinastía, cuando el protocapitalismo occidental comenzó a extenderse a China. Recordad que por aquel entonces China todavía era la primera potencia económica del mundo, aunque esta situación cambiaría rápidamente con los procesos de industrialización de las potencias occidentales. Por supuesto, en todo este tiempo Occidente también se sinificó, se volvió chino hasta cierto grado, pero de eso nos encargaremos en otro vídeo. La cuarta fase fue una fase de apertura forzada a los intereses de las potencias occidentales que comenzó con las famosas guerras del opio, de las que ya hablamos en otros vídeos como el que dedicamos a las drogas en China. Este periodo fue muy traumático para los chinos, pero al mismo tiempo implicó la adopción de una serie de fundamentos culturales y tecnológicos provenientes del propio Occidente que eran simplemente indispensables para que China pudiese resistir al colonialismo y al imperialismo con sus propias armas. Dicho de otra manera, la cuestión era abrazar el estilo de producción industrial y armamentística de Occidente o convertirse en sus vasallos. La quinta y última fase, de la que nos vamos a encargar hoy, comenzó, como muchos sabréis, en los años 80 del siglo pasado, y además de ser una apertura voluntaria, es la más intensa de todas las que se han producido en la historia hasta ahora. Es que hay una casa aquí con gansos y están locos con nuestra presencia. Son unos gansos antioccidentales. La apertura de China desde los años 80 es un proceso un poco contradictorio para nosotros, porque por un lado estamos muy orgullosos de nuestra historia y nuestra identidad, pero por otro lado tenemos que admitir que debemos aprender muchas cosas de Occidente. Eso es, yo creo que aquí hay muchos sentimientos encontrados, porque aunque la identidad de la nueva China está construida en parte sobre el trauma de las agresiones occidentales, en los años 80, cuando China comienza a apostar seriamente por el viejo sueño de la prosperidad y por convertirse poco a poco en la fábrica del mundo, se da cuenta de que para ello tiene que atraer inversiones extranjeras, en gran parte procedentes de Occidente. Y aparte de la necesidad de aprender de las empresas extranjeras a través de la famosa transferencia forzada de tecnología o de conocimientos, de la que ya os hablamos en nuestro vídeo sobre la propiedad intelectual en China, esto implicó tragarse un poco el orgullo e invitar a los grandes empresarios americanos y europeos dándoles todo tipo de facilidades, no solo en lo económico, sino también en lo cultural, para que no sufriesen ningún tipo de shock y los negocios fluyesen armoniosamente. Por ejemplo, esto se nota mucho en la importancia del inglés. En muchas partes de China se pueden encontrar carteles en esta lengua, aunque no siempre están bien escritos. Sí, es posible que algunos de vosotros os hayáis encontrado con artículos o vídeos de las traducciones más tronchantes del mandarín al inglés, pero por muy desastrosas que sean, no dejan de ser una muestra de los esfuerzos de China por abrirse a Occidente. A mí, por ejemplo, muchas veces me llama la atención cómo en estos pueblos y aldeas en los que solemos grabar nuestros vídeos y en los que pasa un occidental cada 1000 años, a veces tienen carteles e indicaciones en inglés, que muchas veces dices, ¿para qué? Pero no deja de ser un detalle que se agradece como extranjero. Y la verdad es que yo apenas me he encontrado con carteles en chino en Europa, y eso que cada vez tenemos más empresarios, estudiantes o turistas procedentes de este país. Ya sé que hay gente que se pone un poco a la defensiva cuando hago este tipo de comparaciones, pero es que es un hecho que salta bastante a la vista cuando has vivido ambas realidades, y más todavía cuando algunos de nuestros medios definen sistemáticamente a China como un país hermético, cerrado, en fin. Al mismo tiempo, prácticamente todos los chinos tenemos que aprender inglés en la escuela. Sí, y aunque en el examen de acceso a las universidades puedes elegir examinarte de otras lenguas, la gran mayoría de centros del país solo imparten inglés. Y eso que en China, en principio, tendría mucho sentido que los estudiantes de primaria o secundaria aprendiesen japonés o ruso. Pero el inglés es el rey indiscutible en la enseñanza de lenguas extranjeras. Fijaos, ahí atrás tenemos a un vendedor ambulante con la megafonía a tope y además ha grabado su mensaje publicitario gritando.
Es el estilo que se lleva en esta zona. No es muy sofisticado, pero funciona. Y se le oye en todo el pueblo, así que tenemos que esperar a que se vaya para seguir grabando el vídeo. Otro aspecto muy importante es el de la influencia de las series y las películas occidentales. Eso es, para mí este es un fenómeno muy digno de investigar porque en los últimos años se ha vivido un auténtico boom de las series norteamericanas. Y yo estoy convencido de que el impacto que están teniendo a la hora de moldear las actitudes y conductas de los jóvenes chinos va a marcar un antes y un después. Y este es un fenómeno relativamente nuevo de unos 20 años como mucho que es imposible de entender sin internet. Mucha gente en Europa o América piensa que en China internet está totalmente bloqueado al mundo occidental porque no se puede acceder a Google, a YouTube, a Facebook, etc. Pero el hecho de que los chinos no puedan acceder a la mayoría de nuestras redes sociales no implica que no puedan acceder a nuestros contenidos. De hecho, en China hay muchas páginas y aplicaciones en las que puedes disfrutar de cualquier serie, película o canción occidental. Eso es, en estas páginas puedes ver o descargar prácticamente cualquier producción que se te ocurra, excepto las del cine para adultos. Para que os hagáis una idea, en algunos portales de música de China yo he encontrado discos de artistas de mi provincia que casi no los conocen ni en casa. Y antes de que nos pusiésemos a hacer vídeos YouTube, nosotros no sentíamos la necesidad de acudir a las redes sociales occidentales para entretenernos. Porque aquí, una vez que has elegido qué película o serie quieres ver, que a veces es lo más difícil, puedes estar disfrutando de ella en un minuto. Pero claro, para ello hay que defenderse un poco en mandarín o tener a alguien que te ayude, como yo. En algunos medios siempre están insistiendo en cosas como que en China hay un límite de películas extranjeras que se pueden poner en los cines cada año. Pero esta es una medida para proteger la industria del cine chino, no para censurar los contenidos occidentales, porque ya os digo, luego en internet los tienes todos o prácticamente todos disponibles. Al mismo tiempo, por muy crítico que sea yo con la hegemonía cultural de los Estados Unidos, si Lele no hablase inglés y no le gustasen las series o las películas americanas, a lo mejor no estábamos juntos, porque estos dos elementos funcionaron como una especie de puente muy importante entre nuestros mundos. Antes de conocer a Javi, ya había visto la serie Prison Break, que fue súper famosa en China. Sí, nosotros hemos visto cantidad de series juntos y normalmente las comentamos entre los dos o con los amigos y ya está. Pero si eres de los que prefiere comentar o discutir en internet, en China hay un montón de foros dedicados a ello. Y ya os digo, la influencia que está teniendo esto en la forma de actuar y de comportarse de los chinos es enorme. Se nota mucho en el consumo alrededor de estas series con todo tipo de merchandising más o menos oficial, y también se nota mucho en la forma de dirigirse a los demás. Por ejemplo, hoy en día hay muchos jóvenes en este país cuyo comportamiento viene directamente de la cultura occidental del rock o del rap. A mí, por ejemplo, a veces en la universidad en la que trabajo me vienen los estudiantes y me dicen cosas como "Hey bro, what's up man?" Y me ponen así el puño para que les salude y yo me quedo como, pues vale. Pero también lo hacen entre ellos sin que haya ningún occidental de por medio, y esto no gusta a todo el mundo en China. Porque muchos entienden esto como una amenaza para los valores y la moral tradicional. Por ejemplo, en mi pueblo, cuando yo era adolescente, nos gustaba mucho el rock, el metal, y a lo mejor cuando íbamos a casa y nos encontrábamos con el padre, le decíamos cosas como "¡Ey, qué pasa, viejo!". Pero en China, si haces eso, te pegan un soplamocos, porque aquí el respeto a los padres, a los familiares y a los mayores es sagrado. Además, hay que tener en cuenta que toda esta cultura occidental ha llegado a China después de muchos años en los que prácticamente no llegaba nada. En un vídeo que hicimos hace tiempo ya os contamos cómo algunas corrientes de rock y metal llegaron literalmente a través de la basura occidental, a través del excedente de casetes y CDs que se exportaban a China como material de reciclaje. Pero antes de aquello, en Occidente pasamos por una serie de procesos históricos muy importantes, como por ejemplo el de mayo del 68. Y en China esto es algo que ni siquiera saben de qué va. Entonces, muchos contenidos occidentales que llegan a China parten de un contexto de contracultura, de rebelión a las autoridades familiares, escolares, políticas y demás, que en China no saben muy bien cómo interpretar porque todavía no han pasado por ese tipo de procesos históricos. Y tampoco está muy claro si tendrán que pasar por ese tipo de procesos. En China muchas veces decimos que tenemos que tomar lo positivo y dejar de lado lo negativo de la cultura occidental, pero a veces no sabemos muy bien qué significa eso.
Sí, mucha gente cuando viene a China se extraña con la cantidad de KFCs y McDonald's que hay aquí. Pero más allá de la primera impresión y de lo contradictorio que les puede parecer a algunos que haya este tipo de establecimientos en un país orientado al socialismo, para mí lo más significativo es ver cómo China ha adoptado la mentalidad ultrarracional de este tipo de negocios y cómo la economía china se ha McDonaldizado en muchos aspectos, mecanizando y digitalizando cantidad de procesos con el fin de hacerlo todo más cómodo y al mismo tiempo avanzando hacia un futuro que algunos temen cada vez más deshumanizante. En nuestro vídeo sobre el capitalismo y las religiones de China, que fue una especie de resumen de mi tesis, ya os hablamos un poco del gigante de la sociología Max Weber y de sus teorías sobre China. Este pensador consideraba que el capitalismo tenía una afinidad especial con el cristianismo protestante, especialmente con el de cuño calvinista, en parte porque lo consideraba un credo más racional y más orientado al trabajo como una forma de salvación, mientras que en China la ausencia de este tipo de mentalidad impidió la génesis o la aparición del capitalismo. Pues bien, parece que hoy en día China le está sacando mucho provecho a ese lado racionalizante del capitalismo, ese que Max Weber temía que nos empujase a una jaula de hierro, y ya veremos cómo se desarrolla la historia, aunque no deja de ser curioso cómo en Occidente algunos se empeñan en señalar a China por estos fenómenos, cuando en realidad son cosas que han aprendido de nosotros. Por otra parte, ¿qué pasa con el marxismo? Es una filosofía muy importante en China, pero también vino de Occidente. Sí, claro, los chinos son muy suyos con la historia y con la identidad, pero el marxismo es relativamente nuevo y ahí están con él que no lo sueltan. Pues bien, este es un argumento muy razonable, pero al mismo tiempo desde Occidente a veces nos olvidamos de algunos factores que explican por qué el marxismo sigue siendo tan importante en China pese a ser una ideología extranjera. Y esto no solo lo digo yo, entre los sociólogos que se han especializado en el tema de las modernidades múltiples, hay quienes consideran que el marxismo comparte muchos elementos con el confucianismo, como por ejemplo su énfasis en los intereses colectivos. Y además no hay que olvidar que el marxismo fue una fuente de pensamiento muy potente para las corrientes anticolonialistas y antiimperialistas. Y nos gusten o no, estas ideas fueron recibidas como agua de mayo en un país semicolonizado por potencias extranjeras. Pero claro, también sabemos que algunas ramas del marxismo chino se volvieron contra la propia tradición del país y a punto estuvieron de cargarse el patrimonio nacional. Entonces, para muchos, tanto dentro como fuera de China, es bastante irónico ver cómo ahora las autoridades hablan de la amenaza que supone la cultura occidental para la identidad del país. Y esto de que se mantenga o se actualice la identidad de un país es un asunto bastante delicado. Porque en China, por ejemplo, hasta pasados los años 80, las cuestiones de cultura del día a día quedaban en manos de la unidad de trabajo, es decir, en manos de la empresa estatal o del colectivo en el que trabajabas. Pero sobre todo a partir de los años 90 fue un sector del que se encargarían cada vez más las empresas privadas. Y parece que hay una tendencia por la que muchas empresas prefieren importar contenidos extranjeros que producir los suyos propios. Y aquí es donde entra en juego la cuestión del bloqueo o la censura más allá de las cuestiones políticas. Porque si en China se pudiese acceder a YouTube, estoy seguro de que tendría un impacto enorme en la cultura del país. Pero gracias al bloqueo se ha favorecido la creación de toda una serie de corrientes de carácter local, mientras que de la otra forma a lo mejor las figuras destacadas de la cultura occidental se habrían hecho con esa jugosa parte del mercado chino. Porque aunque muchas veces la imaginemos como algo etéreo, la cultura también tiene que darnos de comer. Y al final muchas de estas tensiones entre culturas y entre civilizaciones se reducen a eso, a ver quiénes son los que le van a sacar tajada al asunto, si los de casa o los de fuera. Eso es todo por nuestra parte. Ahora queremos saber qué opináis vosotros. Y si queréis que hagamos más vídeos como este en los que invertimos un montón de horas de investigación, grabación, edición y demás, podéis animarnos dándole un me gusta, compartiéndolo, suscribiéndoos, dándole a la campanita para que YouTube os avise de la próxima subida o ayudándonos a través de nuestra página de Patreon, en la que encontraréis más vídeos, guías para China y otras sorpresas. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Hasta luego!
Por cierto, en los últimos años se está notando mucho la preocupación del gobierno chino por revitalizar la cultura china. Y tiene entre manos unos cuantos planes bastante ambiciosos para promover la creación de contenido cultural con características chinas. Sin embargo, aquí hay un problema, y es que el apoyo económico por parte del gobierno suele estar condicionado a una serie de directrices que quizás no son demasiado razonables. Por ejemplo, los creadores de series chinas a veces las pasan canutas con los temas que pueden y no pueden tocar. Y aquí ya no solo hablamos de cuestiones políticas o de sexualidad, que sigue siendo un tabú en este país, sino de directrices bastante absurdas sobre cómo tienen que contarse las historias sobre matrimonios, sobre infidelidades, sobre fantasmas, en fin. Y claro, estas son limitaciones que no afectan a los creadores occidentales, porque aunque la censura china también elimina algunas partes o la totalidad de ciertas películas o series occidentales, como os hemos explicado antes, al final siempre hay una manera de verlas íntegras. Pero claro, las producciones chinas nacen limitadas por estos requisitos. O sea, no es que tengan una versión no censurada que puedas buscar por ahí. Esto implica una enorme desventaja para los artistas chinos a la hora de competir con los extranjeros. E igual que han hecho otros muchos sectores de la sociedad china, nosotros también queríamos aprovechar este pequeño altavoz para pedir que esto se termine. Porque de lo contrario, al final, todas estas medidas que se supone que siguen el objetivo de conservar la identidad china, lo único que consiguen es cargársela y entregarles el mercado en bandeja a los americanos.